Ya está con nosotros Manel García, él es secretario general de la Red Internacional de Organizaciones de la Sociedad Civil Ecuatoriana. Ha sido bastante crítico, Manel, sobre la designación de Pascual del Chopo, ex militante del Partido Social Cristiano, como embajador en España. Finalmente ayer se conoció la decisión de dimitir al cargo, no llegó creo que ni siquiera a subirse en el avión, Pascual del Chopo, y como decía yo ayer, eh, sarcásticamente también en Twitter, fue, digamos, uno de los errores que ha cometido durante estos 100 días el gobierno. Se quedó sin embajada y sin partido político Pascual del Chopo. ¿Cómo está, Manel? Buenos días. ¿Cómo recibe esta noticia de la dimisión de Pascual del Chopo? Creo que tenemos el micrófono apagado. Si podemos encender el micrófono, por favor. Sí, saludos, muy buenas tardes desde Barcelona, buenos días allá a Ecuador. Bueno, Bienvenido. esto como el título de García Márquez era crónica de una muerte anunciada, ¿no? Desde luego las declaraciones que Del Chopo hizo, pues desde las primeras hasta las últimas indicaban que era una situación insostenible, que no era la persona indicada para tener el puesto de diplomático ni en España ni en ningún país. Pero bueno, si podemos hacer un poquito digamos, de un atraso para ver qué es lo que pasó en primer momento, lo que llevó a la entidad de la cual yo soy secretario general a indignarse fue la intromisión Del Chopo en la gestión del gobierno de España, cosa que como diplomático desde luego no puede hacer, así lo dicen los protocolos de la diplomacia. Pero además, digamos que de alguna manera por desconocimiento o por intención, yo quiero pensar que por desconocimiento, se burló de los migrantes que han tenido que pasar y están todavía sufriendo muchísimo por la crisis que hubo inmobiliaria de hace unos años y en la actualidad por el tema del COVID, en el tema de los desahucios. Él se atrevió a decir que en España no existían los desahucios y que por ese motivo se quitaban esas asesorías jurídicas de las cuales él dice que eran lo que habían servido para que se traspasara dinero desde la embajada a Podemos. Bueno, en el tema de las asesorías jurídicas, a mí me consta, porque lo he podido seguir, que eran de una altísima utilidad para los migrantes que pudieron pues aliviar muchos dramas personales, pero nos sentó enormemente mal porque hace escasos 2 meses un ecuatoriano en Barcelona se tiró por el balcón perdiendo su vida porque lo iban a desahuciar, y no es solo ese caso, sino que hay cientos de casos. Solo en el primer trimestre de este año en España se han producido más de 2.200 desahucios, incrementándose un 13,4%. Por lo tanto, las dos digamos, afirmaciones que Del Chopo hacía, una, la intromisión en la gestión del gobierno de España, y dos, el desconocimiento de la realidad y el sufrimiento de los migrantes, nos indignó muchísimo, y de ahí fue empezar el hacer nuestra primera acción, que fue pedirle al presidente del gobierno español y al Ministerio de Asuntos Exteriores que no diera el beneplácito para que pudiera ser embajador el designado del gobierno del Ecuador, Pascual del Chopo. Ahí hay algunos asuntos interesantes, Manel, que valdría la pena irlos profundizando. Y usted lo decía con bastante certeza al inicio. Pascual del Chopo incluso negó, y lo hizo acá en algunas entrevistas, en donde además por parte del periodista que era el interlocutor de Del Chopo, se hablaba de que los migrantes beneficiarios de estas asesorías jurídicas eran correístas, entonces ya les pusieron la etiqueta, y como eran correístas, entonces seguramente no debían haber sido ni siquiera atendidos por la delegación diplomática de Ecuador en España, lo cual resulta una verdadera estupidez, ¿no? Pensar así. Pero usted nos habla además de los dramas humanos que están viviendo los ecuatorianos en España. Es decir, esto que empezó con la burbuja aquella ya por 2008, 2009, es algo que ha sido enseguidilla y que se vive otra vez ahora que estamos atravesando esta etapa de crisis económica, social y sanitaria también allá en España. Claro, evidentemente, yo lo decía, daba el dato hace un momento, en el primer trimestre más de 10.200 desahucios, solo en el primer trimestre de este 2021, incrementándose un 13,4%. Siendo De cierto, estos, ¿cuántos tenemos ecuatorianos, Manel? Perdón que le corte. el dato exacto de migrantes, no lo tenemos todavía Ujú, porque el Consejo General del Poder Judicial no lo ha traspasado, ujú. pero o sea, sí que sabemos por el contacto que tenemos nosotros en nuestra asociación
que rondan bastantes. Entonces, el tema es que por las medidas del escudo social que el gobierno de Pedro Sánchez y su aliado Podemos activan para, digamos, hacer apoyo a la situación del COVID, sí es verdad que se dicta una moratoria en la cual, pues para determinados casos, lo que se hace es retrasar el desahucio. En todo caso, no se evita, sino que se retrasa, pero hay que cubrir una serie de requisitos y en última instancia siempre tiene la decisión el juez de hacerlo. Por ejemplo, en el caso que mencionaba, en el caso de la persona que perdió la vida, pues no se llegó a esa circunstancia. Pero eso es un motivo de más para que en situaciones de alta problemática social ahora por el tema de la crisis económica que se está viviendo mundial por el COVID, no se hubiera retirado el apoyo de las asesorías jurídicas en las embajadas y consulados. Porque una persona cuando está fuera de su país, cuando no tiene cerca a su familia para poderse apoyar, cuando se siente desorientado porque las deudas ya le abruman, le tienen desubicado, lo que necesita es el apoyo de su gente, el apoyo cercano y un apoyo también psicológico para poder afrontarse. Con esas asesorías jurídicas, yo no vengo aquí a hablar bien de Correa, pero cuando una cosa se ha hecho bien, pues hay que decirla, y esa fue una de las cosas que hizo bien el gobierno de Correa, la instalación de esas asesorías. Y gracias a eso se aliviaron muchísimos dramas personales, y en la actualidad, cuando ya se decrete el fin de esta pequeña moratoria que hay, que vuelvo a decir, no significa que es que no hayan desahucios, sino que en algunos determinados casos este desahucio se puede atrasar. Este en un principio sería en el mes de octubre. Los desahucios en España se van a incrementar muchísimo y por lo tanto no tiene ningún sentido que se retiren esos servicios en las embajadas y en los consulados. Estamos viviendo un momento político distinto, obviamente Manel sabe lo que está pasando en Ecuador, estamos ahora mismo cumpliendo 100 días de la primera fase o primera etapa del gobierno de Guillermo Lasso, un gobierno que tiene una clarísima identificación y visión de la política, de la economía, pero también de los temas sociales que está desatendiendo, ¿no? Acá hay reducción al tema de educación, de salud, de vivienda, etcétera, y todo se está enfocando, como lo han dicho muchos de los analistas con los que hemos consultado, enfocándolo más al área financiera y económica, pero de la macroeconomía, ¿no? Y uno de esos asuntos, fíjese usted, Manel, acá fueron muy críticos, ya que mencionó a Correa, durante la etapa del gobierno de Rafael Correa, fueron críticos quienes hoy son parte del gobierno y quienes son además los que construyen los relatos y los mensajes desde el gobierno y el sector oficial, al decir que Correa ideologizó el manejo económico del Ecuador durante su gobierno. Pero ahora resulta que no solo están ideologizando el manejo económico, sino también ideologizando política pública, en este caso migratoria. Y usted en uno de los artículos que publicaba decía que evidentemente esta decisión y digamos esta postura política que adopta del Chopo denunciando cosas que no tenían sentido iba a beneficiar en la arena política a un partido de extrema derecha que tienen ustedes, que es Vox. ¿Cómo empata Vox las ideas que emanaba del Chopo en las entrevistas y exposiciones públicas que tuvo con además las del gobierno del presidente Lasso? Bueno, esta es lo que podríamos decir la extraña pareja, ¿no? La extraña alianza, porque el discurso de Vox en España es uno y el discurso de Vox cuando está en Latinoamérica es otra. Es evidente que si hiciéramos una lectura de lo que aquí ha pasado con el Chopo, yo creo que ha sido como una vendetta que se ha hecho del Chopo por venir del partido de donde viene y evidentemente, aparte de eso, pues las alianzas que el Vox tiene con el partido que hace las denuncias, con el medio de comunicación, OK Diario, que aquí hacen las denuncias, pues son evidentemente de todos los que conocemos esto, pues ya conocidas. Entonces, pues bueno, lo que al principio, si hiciéramos un seguimiento de los artículos que publica OK Diario, van haciendo es primero van sacando las torpes declaraciones que hace con el programa de Ver a su manera del Chopo, luego le vuelven a sacar otra noticia diciendo que es irrisoria, es decir, es como si un niño pequeño le corrigen, dicen, yo como embajador no puedo decir que hemos pagado dinero ilegalmente a Podemos, pero lo estás volviendo a decir, es decir, que vuelves a cometer el error. Y luego ya en la tercera, pues ya evidentemente le colocan la entrevista que le hacen telefónica, que yo creo que es una entrevista en otro contexto y se utilizan esas declaraciones y evidentemente eso desgasta
a Podemos, del cual todos sabemos que OK Diario, desde el enero del 2014, cuando Podemos se constituye, tiene una cruzada contra el partido que actualmente es socio de gobierno en España. Estas declaraciones desatinadas, desafortunadas, pero que creo yo tenían o cumplían con un cierto objetivo, podían haber provocado, digamos, si es que seguía Del Chopo con la misma cantaleta, Manel, podía haber provocado algún tipo de fractura o de fisura en las relaciones que tiene España y el gobierno actual de coalición del PSOE con Podemos con el gobierno de Ecuador. Bueno, evidentemente la primera fractura podía venir en el propio seno del gobierno español, porque a pesar de que se da una imagen de unidad, hay mucha discrepancia en cuanto a política, sobre todo, por ejemplo, ahora en el tema de política del tema de los desahucios, donde le ha costado muchísimo a Podemos que el Partido Socialista pues aceptara el tema de las moratorias y algunas medidas más del escudo social. Pero sí es verdad que pudo quebrantar las relaciones que pudiera tener Guillermo Lasso con el gobierno español, porque no venimos tampoco de una muy buena relación anterior con el gobierno de Moreno. A pesar de que institucionalmente el gobierno Sánchez tenía, digamos, daba una buena cara al gobierno de Lenín Moreno, sabemos por los contactos que nosotros hemos tenido aquí en España, que las relaciones no eran tan buenas. O sea, por ejemplo, por decir un ejemplo, nosotros como Red Internacional de Organizaciones de la Sociedad Civil Ecuatoriana conseguimos que en Cataluña incluso el Partido Socialista, el Partido Popular, todos los partidos que forman el espectro del Parlamento votaran en contra de la gestión de Lenín Moreno. Eso era impensable hacía unos meses. Por lo tanto, era una relación que ya era frágil y que ahora ha podido acabar en este momento tocada también entre los dos gobiernos. Y sí, sabemos evidentemente que después de Estados Unidos probablemente España es el socio predilecto del Ecuador en este momento. Hay 600.000 migrantes ecuatorianos en España. ¿Y cuál es actualmente la situación de estos 600.000 migrantes, Manuel? Sobre todo considerando que el gobierno de Lenín Moreno tampoco es que se destacó por haber atendido de forma expedita y eficiente a los ciudadanos ecuatorianos, ni siquiera acá, peor todavía afuera. ¿Cómo era la relación de los migrantes durante la estadía de Juan Cristóbal Roldán, el ex embajador de Ecuador en España? Bueno, de las primeras acciones que el embajador Roldán tuvo en España fue anunciar que iba a permitir o que iban a, digamos, de alguna manera intentar volver a hacer que se pudiera perseguir a los migrantes la deuda en el Ecuador, cosa que en el gobierno de Correa pues se impidió. Eso provocó un gran, descontento por parte de los migrantes. Es decir, perdón que te corte ahí, Manel, Roldán lo primero que hizo fue llegar a un acuerdo con los banqueros españoles. Exactamente, él hizo el acuerdo, lo que pasa que luego hubo tanta presión por parte de los migrantes que evidentemente pues tuvo que recular en ese aspecto, ¿no? Esa fue, digamos que la bienvenida de Roldán a los migrantes en España. Luego, evidentemente, durante el tiempo se han ido quitando servicios, se han ido quitando consulados y, evidentemente, haciéndosele la vida mucho más difícil al migrante que tiene que desplazarse muchos kilómetros para hacer cualquier gestión. Evidentemente, el embajador Roldán no fue a Madrid, no fue a la embajada a luchar por los migrantes, sino por otros intereses. ¿Qué tipo de intereses? Si se puede saber, Manuel, si puedes darnos información, sería buenísimo que los ecuatorianos de acá conozcamos cuáles fueron los avances que consiguió Roldán personalmente o familiarmente en España, porque de lo que vemos, pocas atenciones fueron las que recibieron los migrantes. Bueno, evidentemente el embajador Roldán tiene intereses, digamos, económicos de otro tipo y también, digamos, un ego personal que quería cumplir en España, y eso es lo que vino a hacer prácticamente. El descontento de los migrantes era tal que una vez más, cuando el voto, por ejemplo, en todos los sitios se ha fragmentado un poco hacia un sitio u otro, sin embargo en Europa y en España volvió a ser mayoritariamente para la opción de UNES en esta ocasión. El embajador Roldán era una persona que no podía salir a hacer actos públicos porque allá donde fuera era evidentemente abucheado por los migrantes. Interesante esto que relata Manel, que no se conoce acá muy a profundidad, más allá de un escándalo que lo hizo pública una funcionaria de
del consulado de Ecuador en Málaga, advirtiendo que ella fue objeto de abuso y acoso laboral y sexual por parte del ex embajador. Otra cosa que decía Pascual del Chopo es que se derrochaba plata atendiendo a los migrantes, Manel, y que habían legaciones diplomáticas en determinadas provincias o departamentos en España que no atendían lo suficientemente bien o que era necesario cerrarlas porque significaban un gasto. ¿Qué decir de aquello? Bueno, yo lo que puedo decir, porque lo puedo testimoniar, es que igual que en España, si uno tiene que hacerse el pasaporte o tiene que hacerse su cédula, su carnet de identidad que llamamos aquí, pues sales con ella en el día, vas, pides la cita y sales con el documento en tu mano. Eso sucedía hasta hace unos meses, porque así lo dejó instalado el gobierno que hubo anterior a Lenín Moreno, pero en la actualidad recibimos muchos mensajes de migrantes que nos dicen que llaman a los consulados, que llaman a las embajadas para pedir cita y pasan semanas enteras sin que puedan conseguir su pasaporte, su cédula o cualquier tipo de documento. Es más, es que no pueden conseguir ni siquiera cita. Por lo tanto, hay un empeoramiento de los servicios consulares en el exterior y aparte de que evidentemente se han cerrado muchísimas instalaciones y servicios. ¿Cuáles son las expectativas que tienen los migrantes ecuatorianos con respecto de, no sé, habrá conversado Manuel en este momento o qué es lo que ellos, digamos, esperaban o pensaban de la designación de Del Chopo y ahora una vez que ya se ha confirmado que él no irá, que no va más en la embajada en España? Bueno, prácticamente es que desde que Del Chopo fue anunciado, que fue a las primeras semanas de Guillermo Lasso instalarse ya como presidente, ya nacieron estas primeras declaraciones que indignaron a los migrantes. Por lo tanto, no hubo ni tiempo de siquiera de pensar si alguna gestión buena podía venir. Aparte de que, bueno, digamos que políticamente la lectura que se podía hacer es que se conoce que esta persona ha estado 25 años en un partido que tradicionalmente pues ha hecho unas políticas que no son, digamos, que de la cuerda política que de la mayoría de los migrantes que están, en este caso, en España. Muy bien. Ahora, una vez que se ha conocido también, Manuel, que Del Chopo no va más en la embajada, ¿cuál debería ser, le pregunto esto a usted, que conoce muy de cerca la realidad de nuestros migrantes, las vicisitudes por las que atraviesan, los problemas que enfrentan y demás, cuál debería ser el perfil que el gobierno del Ecuador, pensando justamente en ayudar y en solventar los problemas que enfrenta el ecuatoriano en España, cuál debería ser el perfil que debería elegir el gobierno de Ecuador para la delegación diplomática ya en su país? Bueno, no soy yo quien para darle consejo a Guillermo Lasso, pero en todo caso lo voy a dar por si acaso me escucha, ¿no? Vamos a ver, si tenemos en cuenta que España probablemente sea la potencia que ahora acabada la crisis del COVID crezca más en Europa, que decíamos que España sería, digamos, en peso, pues la segunda relación más importante para el Ecuador en tipo comercial, pues yo creo que Guillermo Lasso debería designar a un diplomático de carrera, una persona altamente técnica que pueda afianzar todas esas relaciones comerciales. La verdad es que la imagen que está llegando de Ecuador ahora a España es terrible porque evidentemente lo que se ven son los motines que hay en las cárceles, el sicariato que está habiendo en las calles, las muertes, la delincuencia y todas esas imágenes, pues lo que hay que hacer es volver a dar una imagen de seguridad para que el empresario español vuelva a confiar en el Ecuador y sobre todo pues porque nosotros creemos que Ecuador puede vivir muy bien en parte del turismo y puede ser un destino muy importante. Muy bien, le quiero agradecer a Manuel García, secretario general de la Red Internacional de Organizaciones de la Sociedad Civil Ecuatoriana, quien está en España y que conoce muy bien y de cerca la realidad de nuestros migrantes en su país, conversando sobre esta noticia que se conoció ayer en horas de la tarde y noche, la decisión de Pascual del Chopo de dimitir al encargo que le habría dado el presidente Guillermo Lasso de ser el embajador de Ecuador en España. Yo me quedo con esto último que nos decía Manel, porque yo suscribo esas palabras. Tanto fue la cantaleta que acá tuvieron algunos críticos con respecto de lo que fue el servicio exterior durante los 10 años del correísmo,
pongan a un embajador de carrera. Demostrado que Pascual del Chopo de diplomacia, cero conocía. Sabrá muy bien organizar teletones, pero de diplomacia, cero. 8 de la mañana con 59 minutos. Le quiero agradecer muchísimo a Manel por haber aceptado esta invitación. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias y déjame 5 segundos para agradecer, porque cuando iniciamos esta acción de denuncia pensábamos que no íbamos a tener mucho soporte de los ciudadanos ecuatorianos y hemos tenido más de 4.000 contactos en nuestras redes, en nuestro WhatsApp, de ciudadanos ecuatorianos, tanto migrantes como en el propio Ecuador, estimulándonos a seguir luchando para tener representantes dignos. Muchísimas gracias, Alexis, y estamos a la orden. Lo propio, las órdenes también, Manuel. Nosotros, cuando son las 8 de la mañana con 59 minutos y segundos, nos despedimos, nos volvemos a encontrar mañana. Fuerte abrazo, chau, chau.